¿Podéis cerrar todos los micros? Sí. Inma, no puedo cerrar. Entonces, malament. Hola, hola a todas y todos. ¿Me oís? Por favor, sí, vale, muchas gracias. Si tenéis los micros abiertos, por favor, si podéis cerrarlos. ¿Sí? Mirar, está en la pantalla abajo a la izquierda, a vuestra izquierda, hay un micro, le dais encima y se silenciará. Lo digo porque se oye mucho los ruidos y después durante la conferencia molestarán un poquito, ¿vale? Si podéis hacerlo, por favor. ¿Sí? Se oye todavía un poco de ruido, por favor. Pilar o quien sea la administradora. Ya, pero es que pero es que no lo puede hacer y entonces lo pedimos directamente si podéis, por favor. Fíjate que si ves a alguien con el micro abierto, arriba pasas el mouse por su foto y arriba a la derecha tienes 3 puntitos. Y tal vez Vale, pero es que hay mucha gente. Ah, sí, son 215 participantes. No, y además yo no soy la administradora, ¿sabes? Ah, ok. Vale, yo solo voy a hacer la presentación de la charla y de Inma, aunque ya la conocéis, pero bueno. Bueno, vamos a empezar. Entonces, por favor, si veis que tenéis el micro abierto, pues cerrarlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me oís? ¿Alguien me dice, Inma? Yo no sé si Úrsula puede poner ya que pueda yo compartir la pantalla. Sí, Ma, ahora te abro. Vale. Enmute, què vol dir enmute? Com? I mute és apagat, oi? Sí. Ha de posar en mute a la pantalla per estar apagat. I té una raya vermella que atraviesa el mute. En el mute se ve una raya roja cruzada cuando está realmente en silencio. Eso es lo que tenéis que mirar. Vale. Bueno, si os parece, vamos a empezar. Voy a presentar un poco la charla y voy a presentar a Inma, aunque la mayoría de vosotros ya la conocéis. Primero de todo, daros la bienvenida, agradeceros vuestra presencia a todas y a todos y decir que, bueno, que me hace mucha ilusión porque yo conozco a Inma desde hace muchos años y cuando me lo han dicho, pues la verdad me he sentido ilusionada y agradecida. A ver si puedo decir sintéticamente y en breve todo lo que me gustaría decir de ella, ¿no? Para mí es una amiga. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía, es médico de familia en la Seguridad Social, trabaja en un CAP, en un centro de salud familiar cerca de Barcelona
Y bueno, esa es su profesión, ¿no? Su profesión lo que le permite, aparte de un gran conocimiento del cuerpo humano, como doctor y como médico, por ser médico de familia, lo que le permite es estar en contacto en la vida cotidiana de la gente y, por lo tanto, también tener contacto con su humanidad. Con su humanidad, no la humanidad de las urgencias, sino la humanidad del día a día, de los problemas cotidianos, de los dolores pequeños que son grandes y profundos, ¿no? Y ella, gracias a su sensibilidad, ha podido conectar con eso y eso le ha dado una profundidad como doctora y como persona, ¿no? Porque ha conectado con esa humanidad y, a ver cómo lo explico, y a partir de ahí ha hecho, o intenta o sigue haciendo, gracias a su curiosidad y a su generosidad, una unión entre lo que es la ciencia, ¿no? Y la ciencia más clásica, y lo que es el arte de estar al lado de un ser humano, ¿no? Entonces ella está haciendo una síntesis entre eso. Y esa síntesis pues la canaliza desde hace como 20 y pico de años, yo hace que la conozco todo ese tiempo, y siempre ha estado curiosa, investigando con un nivel científico muy alto y con un nivel humano muy alto, ¿no? En cómo hacer que eso que ella estaba aprendiendo pudiera ser útil a la gente cercana y a todo el mundo, ¿no? Y de ahí ella, junto con otras personas, fundaron la Merry Life, ¿no? La Fundación Merry Life, para una vida plena, para una vida llena. Eso ya es en sí un objetivo. Y entonces ellas siguen adelante. Incluso ahora que tenemos que estar todos en casa, que estamos todos confinados, ¿no? Ellas no han querido dejar de compartir esa cosa que tienen, que es como de vamos a seguir adelante, vamos a seguir creciendo juntos, allí donde estemos, no importa si estamos encerrados, no importa dónde estemos, podemos seguir creciendo, podemos seguir evolucionando y sobre todo podemos hacerlo juntos y encontramos la manera de estar en grupo y de estar unidos, ¿no? Y este ha sido el esfuerzo que han hecho, están haciendo toda esta serie de conferencias, hoy la hace ella, pero ha habido 2 más, habrá después unas cuantas más y bueno, yo si tuviera que resaltar algo, diría que esa investigación entre la ciencia y entre la ciencia de la sabiduría eterna, ella ha tratado de hacer esa síntesis y compartirla, ¿no? Compartirla a nivel grupal, porque ahora es el tiempo del grupo, ahora es el tiempo de compartir y de avanzar juntos. Juntos podemos más, juntos avanzamos más. Y yo creo que eso es el mensaje que Merry Life nos está transmitiendo y Inma en concreto hoy nos lo va a transmitir a través de su charla, que es: somos conscientes que somos más que cuerpo y mente, sabemos que somos más que cuerpo y mente, y más si estamos hoy aquí, pero somos conscientes en cada momento, somos conscientes de la dimensión que eso significa, de lo que eso nos expande, de que no importan las paredes, porque somos más que cuerpo y mente, de que no nos puede retener, de la vida que somos no puede ser retenida en un espacio pequeño. No sé, ella nos va a ir hablando y, bueno, remarcar eso, sobre todo la cuestión de la síntesis, ¿no? Entre ciencia y espiritualidad y la gran investigación y lo mucho que ella comparte de esto. Deciros también que ella tiene un libro que se llama De lo físico a lo sutil, que es un libro, yo supongo que lo habéis leído, pero si no, leerlo, por Dios, que vale la pena. Es de muchísima utilidad, es muy buen libro para estudiar eso, qué somos más de lo que vemos, ¿no? Y después, bueno, nada, ya os dejo con ella y deciros que, bueno, que por favor tengáis los micrófonos cerrados, que hacia el final, si queréis hacer preguntas, las pongáis en el chat, que las iremos leyendo y entonces ella pues irá contestándola al final de la charla. Espero no haberme dejado nada y muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Inma y a Merry Life por compartir y seguir en esta expansión, a pesar de todo. O con todo. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias de corazón de tus palabras y la verdad es que estoy muy feliz de poder estar con todos vosotros y poder compartir estos momentos. Pues he de ser sincero, se me hace un poco extraño tener que hablar a un iPad, a un ordenador, pero intento sentir todos vuestros corazones que estáis al otro lado, aunque es realmente
nuevo para mí también, es una nueva experiencia. Pero como dice Pilar, no nos podemos detener. Pienso que son momentos extraordinarios, son momentos muy importantes y que podamos estar estos momentos juntos compartiendo y sintiendo, creo que es de gran valor. Yo he estado unos días también aquí interiorizando, entrando mucho más profundamente en mi ser y pienso que estos momentos que estamos viviendo a nivel personal y a nivel global son muy importantes. No se nos escapan la importancia de los tiempos y hoy quiero hacer reflexiones de cosas que probablemente muchos ya sabemos, pero el hecho de que los hagamos grupalmente, que los podamos hacer de esta manera, gente de tantos lugares, pienso que es muy importante. Yo siempre digo que cuando hacemos estas reuniones o hacemos las conferencias, no solamente es para nosotros, sino que esto realmente lo que estamos favoreciendo es que se produzca una expansión que pueda llegar a muchas otras mentes y a muchos otros corazones, a muchas más personas, para que vayamos generando una conciencia mucho más grupal y que el pequeño granito de arena que podamos poner desde Merry Life sea un granito para poder expandir nuestra conciencia. Y bueno, os quiero compartir algunas de las reflexiones que he ido haciendo estos días mientras preparaba esta charla que ahora vamos a compartir. Y bien, ¿somos conscientes hacia dónde vamos como humanidad? Este es el título de todo el ciclo de la charla que estamos planteando desde Merry Life. ¿Somos realmente conscientes? Bueno, quizás otros menos, pero que realmente son momentos trascendentes es indudable. Es indudable que los estamos viviendo y que los tomemos como una enorme oportunidad. ¿Y somos conscientes de que somos algo más que un cuerpo y una mente? Sí, como decía Pilar, seguramente sí lo somos. Pero permitirme que hagamos un viaje en el que voy a ir un poco desplegando algunas reflexiones para que realmente seamos un poco más conscientes y conscientes grupalmente de la gran oportunidad que es la experiencia de la vida, la gran oportunidad que tenemos de vivir en estos tiempos. Pienso que es realmente relevante. Decía Pilar cuando me presentaba, bueno, yo trabajo como médico de familia, muchos lo sabéis, como médico de familia en un ambulatorio en la Seguridad Social y veo muchísimas personas cada día. En esa ventana que tengo a la vida, siempre me ha llamado mucho la atención el gran desconocimiento que tenemos los seres humanos de nosotros mismos. Y yo, en plan medio en broma, siempre digo, bueno, es que a la vida llegamos sin libro de instrucciones. Nacemos y no tenemos un libro de instrucciones que nos dé un poquito más de orientación, qué sentido tiene el que estemos aquí, qué propósito tiene, cómo estamos constituidos. Y este desconocimiento, el desconocimiento realmente de lo que somos, yo he observado y observo cada día que es fuente de dolor y de sufrimiento. Yo siempre me permitiréis, hago este paralelismo, digo, mira, sabemos más de nuestro móvil, del ordenador, incluso de nuestra lavadora, que de nosotros mismos. Y esto realmente es así. Desconocemos mucho realmente quiénes somos. Y ese desconocimiento realmente es fuente de dolor y de sufrimiento, ese desconocimiento. Y bueno, tal vez ese desconocimiento, tal vez el olvido de lo que somos realmente, tal vez ese desconocimiento de nuestra constitución y diría también de nuestro origen, de nuestro verdadero origen, eso es fuente de sufrimiento y dolor. Ese desconocimiento está muy presente en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Y precisamente uno de los esfuerzos que hacemos desde Merry Life y el esfuerzo que hacemos con estas reflexiones es que grupalmente demos un paso más para que realmente entremos más profundamente en nosotros y también reflexionemos que precisamente
este olvido de lo que somos realmente y de nuestro origen, yo creo que es parte de la crisis que estamos viviendo como humanidad. Forma parte de esta crisis, ese olvido y ese desconocimiento. Por tanto, avanzar en realmente saber un poco más quiénes somos es muy importante. A mí siempre me gusta recordar este oráculo. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de estar en Grecia, en Delfos, en esta cuna de tanto conocimiento y sabiduría, y este oráculo ya nos dice: conócete a ti mismo. Nos decían los grandes sabios, conócete a ti mismo porque eso realmente te hará libre. Conocernos profundamente, conocer más nuestra esencia es realmente lo que nos va a traer mayor libertad como seres humanos. Y en este viaje de la vida yo siempre pongo esta imagen y siempre trabajamos con esta idea de que conocer nuestro vehículo en el fondo es conocer nuestra personalidad. Fijaros qué bonito, personalidad viene de la palabra personare, para sonar. Cada uno de nosotros ha venido a dar una nota, ha venido a poner su pequeña semilla, ha venido a realizar un viaje simbólicamente. Este es un viaje lleno de símbolos. Y entonces en ese viaje de los símbolos conocer nuestra personalidad, conocer un poco más nuestro vehículo, ese instrumento que tenemos para experimentar en la vida es trascendente, es fundamental, fundamental. Y ya sabemos y todos conocemos porque nos identificamos plenamente con nuestro cuerpo físico, este lo conocemos muy bien, pero aparte de ese cuerpo físico que todos conocemos, con el que tanto nos identificamos, que estudiamos tanto en medicina, también somos conscientes de que tenemos un mundo más sutil, que vamos a ver solo por encima, porque quiero entrar en algo más allá, de ese campo de conciencia, de emociones y también de ese campo de conciencia mental. A esto, en general, se le llama o se le denomina personalidad. Es una manera de que nos conozcamos mejor y así este vehículo físico, esta constitución nuestra, que conocemos cada vez más, este cuerpo de materia, este cuerpo físico, bueno, lo conocemos extraordinariamente. Es tan complejo y es tan maravilloso que precisamente lo tuvimos que dividir en tantos sistemas para que nos pudiéramos realmente acercar a él y poderlo comprender. Y nos tuvimos que especializar mucho, incluso en medicina, para que lo pudiéramos entender completamente, y aún así se nos escapa esta maravilla, este instrumento maravilloso. Ese fue todo un trabajo de análisis, que en ese análisis fuimos descubriendo cómo estamos constituidos. Pero ahora cada vez más nos estamos acercando a entender que estos sistemas que pensábamos que estaban tan separados, en el fondo no lo están tanto, y que están mucho más interconectados de lo que nos pensábamos. Por eso ahora incluso hay especialidades como se llaman la psico, neuro, inmuno, endocrinología, como una nueva rama de la medicina, ya no tan nueva porque lleva ya unos cuantos años, pero vamos viendo que todo aquello que pensábamos que estaba tan separado en el fondo está mucho más interconectado. Nos estamos acercando a una mayor síntesis en la comprensión de todo nuestro ser. Y así este cuerpo físico lo conocemos extraordinariamente muy bien. Pero vamos a dar un paso más, entendiendo que aparte de este cuerpo físico, este cuerpo en materia que conocemos y cada vez analizamos más, tenemos una parte más sutil, más energética, porque no la vemos, pero el hecho de que no la veamos no quiere decir que no sea tan importante. Este mundo de pensamientos, este mundo de sentimientos, este mundo de emociones forma parte también de nuestra constitución. Esa constitución más sutil, más energética, porque bien que una emoción me moviliza y bien que un pensamiento, una idea también me da un propósito y una dirección. Todo esto forma parte de nuestra constitución sutil. Tenemos, por tanto, ese campo de conciencia emocional. Y podríamos estar hablando horas y horas, días y días de este campo de conciencia emocional, esto ahora que también llamamos una inteligencia emocional,
porque es muy importante conocer ese mundo de las emociones, porque ese mundo de las emociones nos moviliza. Y en el fondo vamos a ver que nos hace que nosotros veamos la vida muy condicionados, muy influidos por nuestro mundo emocional. Emoción viene de automoción, viene de movimiento, algo que me mueve. Por tanto, actuamos, nos movemos y tomamos decisiones influenciados por las emociones, por los sentimientos y también mucho por nuestros deseos de la personalidad. Por tanto, emoción viene de emoción, de automoción, de motor, de impulso. Es ese impulso que nos moviliza, que nos permite movernos porque hay algo que nos motiva, que nos mueve, como el símbolo de los caballos. Y simplemente dejar pequeñas pinceladas porque ya lo sabemos, las emociones son el colorido a través del cual vemos la vida. Es como un filtro, pero el filtro se puede también cambiar y el filtro se puede limpiar y el filtro lo podemos transformar. Por tanto, empezar a entender las emociones como ese filtro tan sutil que influye profundamente en nuestra visión de la vida es muy importante. Por tanto, reflexionemos que nuestras emociones influyen profundamente en nuestra visión del mundo y de la vida. Y esto es muy importante porque ¿qué tal que lo que estamos viviendo ahora también es resultado de una visión que tenemos del mundo, de una visión que tenemos de la vida? Vamos a ver que la física nos dice que la conciencia del observador influye en eso que observa. Lo veremos después también. Por tanto, si yo cambio mi visión del mundo, mi visión de la vida, posiblemente esté viviendo interiormente también diferentemente, porque nos dicen que eso que yo pienso, unido a lo que yo siento, forma mi realidad. Crea. Lo que yo pienso con lo que yo siento forma mi verdad. Forma esa visión, esa interpretación, crea mi realidad. Y precisamente en este mundo emocional es donde tenemos nuestros mayores conflictos, incluso lo llaman el campo de la batalla. Por tanto, es nuestro mundo emocional uno de los que tenemos que conocer profundamente para saber cómo nos movemos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve. Esto es muy importante, conocer ese mundo emocional, porque esos deseos y esos impulsos nos dirigen, pero tienen que ser dirigidos por la mente. No es lo mismo una emoción que un pensamiento. Una idea, un propósito, un pensamiento guarda el propósito que está detrás, que a través de nuestro cuerpo emocional tenemos que realizar. Por tanto, la calidad de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, también son fundamentales, porque dependiendo de cómo estos sean, vamos a construir otra realidad también. Por tanto, ese campo de conciencia mental, ese mundo de las ideas, de los pensamientos, de las creencias, influyen profundamente en nuestra visión de la vida y afectan profundamente nuestras vidas también. Y fijaros, cuando nosotros estudiamos un poco la fisiología, la anatomía de nuestro cerebro, a mí me maravilló cuando me enseñaron que en la zona central de mi cerebro había una zona que se llama el sistema límbico. Y este sistema límbico es un cerebro que procesa las emociones, es el cerebro emocional, también llamado cerebro mamífero, que conectado con sus núcleos a la zona de la corteza cerebral, donde tengo mi mundo de pensamiento, donde tengo la memoria grabada con todas mis experiencias. Todo eso forma un crisol interno que va a hacer que después la información a través de este sistema límbico del tálamo, del hipotálamo, del hipocampo, de la amígdala cerebral, todo eso haga un procesamiento interno y después toda esa información
baje por el tronco cerebral y fijaros, descienda por la columna vertebral y descienda la información por todo el canal central, por toda la médula espinal, llevando la información a todo nuestro ser. Fijaros qué interesante, toda la médula espinal lleva toda la información de todo lo que yo proceso en mi sistema nervioso. Por tanto, dependiendo de lo que yo piense, yo estoy procesando una información que va a pasar a través de ese sistema nervioso, fijaros, a lo largo de toda la columna vertebral, a lo largo de todos los nervios que salen a través de los agujeros de conjunción, a través de todo mi sistema nervioso, va a llegar a todas las células de mi cuerpo. Fijaros lo importante entonces es que conozcamos cómo funcionamos, cómo procesamos toda esta información interiormente, porque quizás transformando nuestro mundo de pensamiento, nuestra visión y la interpretación de las cosas, todo eso que procesa nuestro sistema nervioso va a pasar por la columna, a través de ese sistema, a todo nuestro ser, a todas nuestras glándulas endocrinas, a todas nuestras células, a todo nuestro organismo. Y esto es trascendente. Transformándonos interiormente, transformamos también nuestra biología interior. ¿Y qué tal que la contaminación del planeta, esa contaminación que ahora observamos tanto en la tierra, que observamos en sus aguas, que observamos en el aire, qué tal que pensemos que quizás eso es reflejo de lo que nosotros como humanidad estamos proyectando? Porque en el fondo la mayor contaminación que existe en el planeta no es tanto la de la tierra, la de las aguas, la de su aire, sino posiblemente una contaminación en nuestra visión, una contaminación en nuestro mundo emocional y en nuestro mundo mental. Quizás es ahí donde tenemos que realizar realmente el trabajo más profundo, porque quizás la mayor contaminación sea interna, sea nuestra visión y nuestra interpretación de la vida, de lo que somos, del propósito de nuestra existencia. Y quizás este cambio climático, todo este proceso, nos puede hacer reflexionar de que quizás como humanidad llegamos también a hacer un cambio en nuestro sistema interno. Todo eso que surge en el exterior no puede manifestarse en el exterior si realmente no es un producto de lo que nosotros estamos plasmando. Porque ya se nos dice también desde la sabiduría antigua que el ser humano es co-creador, seamos conscientes o no, somos co-creadores. Por tanto, a veces pienso que quizás una de las mayores contaminaciones que tenemos en nuestro interior es la ambición. La ambición que está haciendo que quizás muchas cosas de las que suceden en nuestro planeta sean reflejo de esta ambición, de esta visión que tenemos de la vida. Esa ambición de las naciones que quieren extenderse sobre las demás, no para proteger, sino para poseer. Quizás esa competición, esa visión de que nunca tengo suficiente. Yo creo que esta ambición a nivel personal y a nivel social, a nivel económico, a nivel político, es realmente la gran contaminación que tenemos también como seres humanos. Quizás podamos reflexionar sobre esta ambición de nuestras personalidades. Y quiero destacar una figura que para mí es un gran ser, Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, en la antigua Grecia, hace ya muchos años. Él a los 16 años salió de la isla de Samos para dirigirse a Egipto, a Siria, a la India, al Tíbet, al Nepal, en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la sabiduría. Y luego regresó después de muchos años, cuando ya tenía 56 años, regresó a Grecia y de ahí también se fue luego a Italia
y creó las escuelas pitagóricas. Él era un gran sabio y él hablaba con símbolos, porque decía que era a través de los símbolos que teníamos que comprender y entender lo que la naturaleza, que no se podía expresar de otra manera, teníamos que intentar comprender. Él hablaba con los símbolos y también del símbolo de nuestra anatomía, y me permitiréis que ahora hagamos un viaje para que entendamos un poco más el símbolo de nuestra anatomía, para que entendiendo más nuestra constitución podamos ver cómo en la evolución de nuestra consciencia también se refleja en ella y cómo la transformación de nuestra consciencia a través del símbolo de anatomía podamos comprendernos mejor. Por tanto, vamos a hacer un pequeño viaje en el cual veremos más los símbolos, comprenderemos un poco más una visión sintética que unifique, viendo una visión mucho más global, yendo también a aspectos más sutiles, no visibles desde una primera visión, pero sí yendo un poco más allá de las apariencias. Hay que intentar acercarnos a los símbolos, porque esos símbolos que en cierto modo se nos reflejan en nosotros y en nuestra anatomía nos hará comprender mucho más quiénes somos y el momento de conciencia a nivel personal y global que estamos viviendo. Y fijaros, cuando vemos nuestra anatomía, cuando yo la estudiaba, me la dividieron en muchas partes, pero básicamente me hablaron de 3 zonas muy importantes, de la cabeza, del tórax y del abdomen. Yo puedo vivir sin brazos, puedo vivir sin piernas, pero no puedo vivir ninguna de estas partes de mi constitución. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestra anatomía, para ver cómo la conciencia también se expresa en ella. Y hagamos una diferenciación muy importante, y he puesto aquí en rojo en este dibujo el diafragma, porque el diafragma es una barrera que nos va a permitir comprender nuestra anatomía también de diferentes planos y con diferentes niveles de conciencia. Y a partir del diafragma para abajo, vamos entonces a observar primero que tenemos el abdomen, con cantidad de estructuras metabólicas importantísimas. Pero quiero destacar algo que quizás es lo importante que me gustaría ahora reflejar. Y es que en esta zona de nuestro organismo, en esa zona del cuerpo, por debajo del diafragma, en ese aspecto más metabólico nosotros materializamos, creamos. Por tanto, simbólicamente nos va a conectar más con los aspectos más materiales de nuestra constitución también, con todo nuestro sistema digestivo. Y aquí quisiera destacar algo muy importante, y es que tenemos unas pequeñas glándulas que vamos a ver con un poco más de detalle encima de los riñones que vemos en la diapositiva. Esas pequeñas glándulas, como 2 casquetes encima de los riñones, son fundamentales porque ellas están trabajando en una fisiología muy importante, que es una fisiología que nos va a llevar a comprender más cuando nuestra conciencia se ubica por debajo del diafragma. Ahí tenemos sobre todo nuestras emociones, sobre todo en el plexo solar. Y ahí tenemos la conciencia del yo, del ego en pequeño, de lo mío, de ese ego que cuando se desarrolla, que quizás se expande más de lo que debe, nos lleva también a cierto egoísmo. Y cuando tenemos la conciencia que se está expresando más en estos niveles, en esta zona del cuerpo, fabricamos adrenalina, noradrenalina y cortisol como algunas de las moléculas que fabrican nuestras glándulas suprarrenales. Y fijaros, la fisiología de las glándulas suprarrenales es fundamental para que comprendamos cuando nuestra conciencia está más ubicada por debajo del diafragma. Es una fisiología de la lucha, una fisiología de la competición, es una fisiología del temor y del miedo. El miedo es una estrategia evolutiva. El miedo no es que sea negativo. El miedo tiene que transformarse en prudencia, porque el miedo es la supervivencia.
Si yo no tuviera cierto temor, no tuviera cierto miedo, entonces probablemente iría como una inconsciente por la vida. Por tanto, la fisiología del temor y del miedo o del estrés, en cierto modo, también es necesaria. Y esa fisiología del estrés, cuando yo segrego esa adrenalina, esa noradrenalina, ese cortisol, que son moléculas de la vida, son necesarias. El problema está cuando yo produzco un exceso de estas sustancias en mi organismo porque mi conciencia está demasiado anclada en el temor, en la lucha, en el ataque o en la huida. Quizás hubo un momento en la evolución planetaria que era necesaria esta fisiología, porque teníamos a lo mejor que salir corriendo cuando vivíamos más en la selva. Pero ahora probablemente esta fisiología ya no es tan necesaria. Esta fisiología del estrés, que no es que el estrés sea negativo, el problema es cuando este estrés se convierte en un disestrés y entonces surgen todos los efectos secundarios patológicos del estrés y vivimos en una sociedad inmersa en esa fisiología de la lucha. Y aquí nos encontramos gran parte de la humanidad. Nuestra conciencia está aquí, en la fisiología del estrés, que es esta fisiología del ataque, de la huida, de la competición. Nuestra anatomía segrega esa fisiología de la competición, que también muchas veces está asociada a la fisiología de la ambición. Una fisiología que en ese temor nos hace sentirnos separados de la corriente de la vida, porque no estamos conectados con lo que realmente somos y vivimos también desde la separación y eso nos conduce al temor. Esta fisiología que en cierto modo compartimos muchos que estamos estresados porque en definitivamente estamos, yo diría que desconectados, cayendo en la ansiedad, cayendo en el temor, cayendo en el estrés, en el disestrés e incluso en la adicción que nunca tenemos, incluso bastantes, no estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Fijaros, la Organización Mundial de la Salud el año pasado, en el 2019, ya dijo que en este año, el 2020, las causas más importantes de enfermedad serían la ansiedad y la depresión. Y realmente estamos aquí. Yo esto lo veo mucho cada día en el ambulatorio, en el trabajo, en Merilife con los pacientes. Caemos en la ansiedad, en la tristeza, en la depresión. ¿Y por qué? Porque vivimos en esta fisiología, desconectados de nuestro ser, desconectados más del ser que somos. Yo siempre digo, somos seres humanos y nos perdemos en el hacer humano. No solo hay que hacer, sino que hay que hacer desde el ser que somos y conectarnos con el real origen de donde procedemos, de nuestra fuente, porque esa desconexión, ese olvido de dónde procedemos, ese olvido de lo que somos realmente, es lo que nos lleva a la separatividad y a la soledad. Y construimos una sociedad en la que vivimos en esta conciencia. La sociedad que construimos es producto de la visión que tenemos de nosotros mismos. La sociedad que hemos construido es producto de cómo nosotros nos vemos a nosotros, vemos el mundo y vemos la vida. Y esa es una visión interna. Es una percepción interna que hace que vivamos esa realidad. Porque pensamos y sentimos eso realmente. Incluso nuestra fisiología fabrica esa conciencia también. Porque la visión es externa, pero es muy importante que entendamos que la visión también es interna. Y fijaros, he puesto esta imagen aquí para que empezamos a comprender simbólicamente incluso cómo lo que vemos con los nervios ópticos terminan las fibras del nervio óptico, muchas de ellas en una parte del tálamo cerebral, una parte que procesa todo eso que yo capto del exterior, y luego los tálamos cerebrales llevan las conexiones al resto de mi cerebro, donde yo tengo toda la memoria de mis experiencias previas,
de mis creencias, de mis interconexiones, de lo que yo he aprendido. Y eso aprendido en mí, prende en mí, y esas conexiones neuronales hacen que yo tenga esa respuesta de lo que yo interpreto interiormente, porque mi fisiología interpreta la vida. Por tanto, la visión es externa, que puede ser objetiva, pero yo la vivo internamente y eso es subjetivo. Y la vida es más subjetiva de lo que pensamos, de lo que creemos. Y fijaros entonces, esa zona del cerebro, toda esta zona más rosada, todo este sistema límbico procesa todas nuestras emociones y así en nuestras interconexiones neuronales, en esa con plasticidad neuronal, yo creo mi realidad. ¿Y qué tal que si yo cambio y amplío mi conciencia y empiezo a comprender que yo soy algo más de lo que creía? Y que mi fisiología puede dar un paso más y ya no solo vivir de esa fisiología del temor y del estrés, sino dar un salto en mi conciencia. Porque incluso ya la ciencia ya nos dice, la conciencia del observador influye en lo que observa. Lo subjetivo participa. Y esto es muy importante, y esto nos lo dice la nueva física. Por tanto, si yo cambio mi conciencia y yo aprendo nuevas cosas, comprendo nuevas cosas, todo eso me va a transformar interiormente, profundamente. Y probablemente esa visión que yo tengo de la vida también se transforme. Y eso que yo creo, creo. Lo que yo creo, crea. Y entonces lo que es la propuesta es un cambio de visión, un cambio de percepción interna, un proceso en el cual podemos dar un gran cambio. Y precisamente estos tiempos que estamos entrando en los albores de una nueva era, viniendo desde una era de Piscis para entrar en la era de Acuario, ahora tenemos una enorme oportunidad en estos tiempos precisamente para transformar esa visión interior y hacer una síntesis entre lo que nos está aportando la ciencia, pero también la sabiduría perenne. La sabiduría antigua tiene grandes claves que aportarnos y así podemos dar un salto cuántico. Dar un salto cuántico en la conciencia, primero a nivel individual, pero cuantos más demos este salto cuántico, más vamos a poder participar en ese inconsciente o consciente colectivo en el cual como humanidad nosotros también estamos participando e influenciando. Y este salto cuántico quizás no es necesario que todos lo den, no todos estamos preparados para darlo, pero unos cuantos sí lo están y hay que impulsarlo. Hemos de trabajar para ir hacia ese salto. ¿Y cuál es ese salto cuántico? ¿Cuál es ese salto cuántico al cual podemos dirigirnos? Pues ascender nuestra conciencia por encima del diafragma. Y volvemos al simbolismo de nuestra anatomía. Pasamos desde la fisiología de las suprarrenales a la fisiología por encima del diafragma. ¿Y eso dónde nos lleva? Al corazón. Elevar nuestra conciencia por encima del diafragma implica ascender al corazón. Y aquí se produce una gran y enorme transformación. Y esta es la clave. Este es el salto cuántico que podemos dar. El simbolismo del corazón y de todo el sistema cardiovascular es trascendente. Y veremos así entonces también como el simbolismo de nuestra anatomía nos está dando unas claves fundamentales que ya Rudolf Steiner dijo que uno de los mayores descubrimientos de la ciencia en este siglo sería comprender que el corazón es más que una bomba cardíaca. Lo es, evidentemente, con su movimiento de sístole y de diástole. Es un músculo, pero es algo mucho más. Y esto muchos de nosotros ya lo sabemos, porque ya lo hemos venido trabajando, pero es importante que lo vayamos también comprendiendo grupalmente. Y aquí retomar un poco todo el gran trabajo de Annie Marquier en ese maravilloso libro de El Maestro del Corazón, que ella sintetiza y recoge grandes trabajos de los que vienen realizando este grupo de investigadores de Estados Unidos que están trabajando sobre la nueva fisiología del corazón. Y aquí está la clave fundamental.
Este grupo de investigadores está trabajando en la nueva fisiología del corazón y que ya desarrollamos en aquella jornada que hicimos sobre el amor, pero que considero que es fundamental que volvamos a insistir para que vayamos anclando mejor todo esto en nuestra conciencia. Porque ahora ya sabemos que la fisiología del corazón es más que el ser simplemente una bomba cardíaca que distribuye el oxígeno y la vida a través de todo nuestro sistema vascular. Es mucho más. Y resulta que sabemos ahora que el corazón también es glándula endocrina. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero vamos a insistir. El corazón fabrica oxitocina, que es la molécula del amor. Esa molécula que hace que haya un vínculo tan profundo entre la mamá y su bebé al nacer. Y fijaros también, hay otra molécula interesantísima que se llama factor natriurético atrial, que esta es una molécula que también fabrica el corazón y que resulta que esta molécula equilibra el cortisol, el exceso de cortisol, que cuando yo tengo demasiado estrés o tengo demasiado miedo, yo fabrico en mis suprarrenales. Y resulta que yo tengo en mi corazón una hormona que cuando mi conciencia se va anclando más en el corazón, fabrica también una hormona que equilibra mi homeostasis interna, que disminuye el efecto del estrés. Y el corazón resulta que también tiene neuritas, que también tiene células parecidas al sistema nervioso. Caramba, el corazón también es un cerebro. Y esto también lo sabía y lo sabe la sabiduría antigua. El corazón tiene un potencial de sabiduría y es sistema nervioso. Y hay un nervio que es el 10º par craneal, el nervio vago, que descendiendo desde el tronco cerebral va a llevar la información a nuestro corazón. Y es un nervio muy importante porque forma parte del sistema nervioso parasimpático, que equilibra precisamente la fisiología que nos está viniendo desde las suprarrenales, que es la fisiología del estrés, que es la fisiología del sistema simpático, para desarrollar la fisiología del sistema parasimpático, que es la fisiología de la relajación. ¿Y cuál es la fisiología de la relajación? Está muy relacionada con la fisiología del corazón, que es la fisiología del amor. Y precisamente es esa energía de amor simbólicamente en nuestro corazón que resulta que sabemos ahora que también genera un campo magnético muy potente, más potente que el campo magnético del cerebro, que es eminentemente eléctrico. El campo magnético del corazón irradia a nuestro alrededor, aunque no hablemos, simplemente cuando se activa desde el corazón nuestra conciencia amorosa, eso va generando un campo que nos rodea, que rodea todas nuestras células, que abarca toda nuestra anatomía, pero que irradia alrededor. Y esto es muy importante porque nosotros podemos irradiar desde nuestro corazón. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Subiendo al corazón. Hemos subido más allá del diafragma, hemos entrado en el tórax, hemos ascendido al corazón. Y en el corazón ya no es solo el ego que había cuando estábamos con la fisiología más desde el plexo solar, sino que en el corazón el otro importa, el otro cuenta. Nace la conciencia grupal y salimos de la competición para entrar en la cooperación. ¿No es esto lo que la humanidad necesita? ¿No es esta conciencia quizás la que va a transformar nuestra sociedad y nuestra economía? Quizás ya no sea tanto la competición, sino la cooperación, ya no sea solo el ego, sino la conciencia grupal, porque el otro importa, porque surge el altruismo. Y eso surge cuando nosotros activamos esa conciencia que está por encima de nuestro diafragma, que hemos ascendido al corazón y además que afecta a nuestro sistema inmunológico. Y entonces podemos pensar, bueno, ¿pero qué es el amor? Todos intuimos o hemos sentido qué es el amor. Pero quizás el amor es algo más de lo que nosotros hemos vivido hasta ahora. Quizás la mayoría de los seres humanos vivimos y experimentamos la experiencia del amor basándonos en lo que nuestra personalidad, con nuestro pequeño yo,
impulsado básicamente con las emociones, porque nuestra conciencia básicamente está en lo que yo quiero, en lo que deseo, en mis emociones, en mi mundo emocional, considera que es amor. Y así vivo el amor desde esta conciencia. Vivimos el amor como una vivencia y muchas veces egoísta porque tenemos nuestra conciencia en el ego, basado básicamente en la autocomplacencia, muchas veces fundamentalmente física, y rara vez vivimos el amor exento de apego, exento de dependencias, exento de ilusiones y basado en expectativas. No quiere decir que el amor no sea un sentimiento, que lo es, claro que lo es. Pero quizás el amor podamos empezar a entender que es algo más. Quizás este amor ha sido una vivencia necesaria. Quizás es nuestro estado de conciencia que nos hace vivir este amor. Tal vez no estábamos preparados para dar un paso más a un amor con mayúsculas, pero quizás este es el salto cuántico que podemos dar y cuantos más lo demos, más podremos ayudar a la humanidad, tal vez. Tal vez ha llegado el momento en que progresivamente podamos ampliar nuestra comprensión y luego la vivencia de un amor con mayúsculas y empezar a entender que el amor es sentimiento, sí, el amor es emoción, sí, pero quizás es algo más. Quizás empecemos a entender un poco más y qué nos dice la sabiduría perenne, qué nos dicen los sabios, qué nos dicen sobre lo que es el amor. Fijaros, para mí es extraordinario cuando yo comprendí primero en mi mente de que el amor, nos dicen los sabios, es pura energía sin condicionantes previos. No hay condiciones, es incondicional y es pura energía. Es energía, el amor es energía sin condicionantes previos. Pero fijaros, también la ciencia nos está diciendo, vivimos sumergidos en un mar de energía. Eso nos lo decía Dirac. Él hablaba de un mar cuántico de energía, donde estamos todos interconectados y donde esa energía se va densificando hasta formar la materia. Aquí Einstein ya nos hizo una relación entre energía, materia y luz extraordinaria. Por tanto, resulta que aunque no lo veamos, estamos, nos dicen los físicos, sumergidos en un mar de energía, en un mar también llamado de Dirac. ¿Y qué nos dice la sabiduría? Que ese mar de energía es un mar de energía de amor. Es el amor, esa energía de la vida que todo lo abarca, que todo lo incluye, y esto lo habíamos olvidado. Recordar esto, traerlo a nuestra vida, traerlo a nuestro corazón, sentirlo, es muy importante, porque entonces comprenderemos el amor un poco más con mayúsculas, porque nos dice la sabiduría perenne que el amor es la energía de la vida, que además es una energía creadora, crea. Todo está creado de esa misma energía, desde un átomo hasta la galaxia más lejana. Todo es vida, y esa vida es ese amor. Y nos dice que además es una energía magnética, por eso todo se mantiene perfectamente cohesionado. A mí me maravilla ver cómo el sol sale cada día perfecto, y este sistema planetario es perfecto, y este cosmos, que quiere decir orden bello, es perfecto, y todo se mantiene de una manera misteriosamente mágica, todo magnetizado. Y además es una energía que expansiva, expande, no te genera dependencia, es liberadora y es una energía sanadora. Por eso la energía del amor es una energía curadora. Y por eso empezamos a entender un poco más el simbolismo de este cuarto centro, el chakra del corazón, que se llama Anahata, que también lo conocemos como el templo de la sabiduría, la gruta del corazón. Y se nos dice, entra ahí,
Ahí están los secretos, ahí guardados dentro de tu corazón. Activa esa fisiología, activa la conciencia de ese sonido sin sonido que es Anahata, que es la sabiduría de tu corazón. Así podremos a lo mejor hacer un camino de regreso, un camino en donde la vida tenga un poco más de sentido, donde volvamos hacia adentro, y estos tiempos precisamente nos están haciendo que vayamos más adentro de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos regresar a nuestro ser. Un sendero de regreso en el que nuestra personalidad y nuestro instrumento conecte con lo que realmente somos. Entremos en esos valles más profundos, entremos en la gruta de nuestro corazón, y entonces entenderemos que la espiritualidad es súper práctica, es práctica para la vida cotidiana, porque nos va a dar las claves de entrar en este corazón, y así entonces entramos en una inteligencia superior, en un corazón que puede tomar decisiones porque también es un cerebro y tiene sus neuronas, y además puede pasar a la acción independientemente del cerebro, y una inteligencia superior porque no es una inteligencia que razona, no es una inteligencia de una mente concreta, sino es de una mente intuitiva, sabia, que sabe y percibe, y eso se percibe en el corazón. Y entonces entramos en una mayor coherencia, y nuestro ser empieza a poder realmente sacar profundidad a toda la fisiología de nuestro organismo y ese símbolo que nosotros somos, y entrar en una nueva coherencia. Sabemos que el corazón es el mayor oscilador de nuestro cuerpo, es como el mayor péndulo, genera una coherencia en todos los sistemas más pequeños, y cuando el corazón toma el mando y entra en coherencia y en resonancia, entonces todo nuestro organismo entra en una coherencia biológica, y esto es muy importante porque cuando el cerebro y corazón trabajan sinérgicamente, cuando ponemos la mente al servicio del corazón, al servicio del amor y de la sabiduría, nosotros estamos entrando en una nueva coherencia individual que se va a expandir a todo nuestro ser. Pero eso se va a irradiar a todo lo que nosotros toquemos, va a irradiar en nuestro hogar, va a irradiar en nuestro lugar de trabajo. Esa coherencia individual va a ampliarse cuanto más seres generemos esa coherencia, a una coherencia cada vez más social, a una coherencia mucho más global, porque en el fondo eso va a irradiarse a todo el planeta y generar una coherencia global. Y así los de HeartMath están investigando y trabajando de cómo cuántas personas, cuando conectan con esa coherencia, que es alineación, que es conectar con nuestro verdadero ser interior, entonces eso va generando una transformación incluso a nivel global, planetario, y esto es muy importante. Por eso que hagamos estas reuniones, que nos conectemos, que demos un paso más grupalmente a esa mayor coherencia personal global, es muy importante porque podemos contribuir a ese salto cuántico que tenemos que dar como humanidad, y entonces ir saliendo de esa fisiología del temor, que no es que no sea necesaria, pero tiene que ocupar su lugar para que realmente sea la impulsora para realizar, pero no que tome el mando, porque entonces ha de ser también la fisiología del corazón, la fisiología realmente, la del amor, la que va a tomar y tiene que tomar el mando, porque entonces nos va a llevar a contactar con nuestro ser, con nuestra esencia, con lo que los grandes sabios de todos los tiempos nos hablan. Vuelvo a decir, somos seres humanos y nos perdimos en el hacer. Hay que recuperar ese ser, ese alma, esa esencia que somos, y restablecer el contacto con ella. Y eso es una experiencia. Y claro, eso limita su comprensión, porque es algo que es personal. Pero ya también grandes sabios durante mucho tiempo ya nos hablaban de ese ser que forma parte de nuestra constitución, que Platón lo llamaba también como el alma, que anima y da vida al ser, es la vida que fluye y da movimiento, y él le daba también como el principio de racionalidad y dotada de carácter divino. También Aristóteles, que también hablaba del alma como el verdadero ser en el cuerpo, como el principio vital. ¿Quién está observando dentro de este vehículo?
¿Quién es el que realmente está experimentando a través de esta personalidad? Y fijaos que nos dice el maestro tibetano Dujan Kul. Él dice que el alma es la gran desconocida, nuestra conciencia, este ser. Y no está en las teorías de los investigadores científicos. ¿Por qué? Porque el alma no pasa por la mente. El conocimiento del alma es una experiencia. Y la experiencia no es cuestión de fe o creencia, es una experiencia. Y cuando uno tiene la experiencia, tiene la certeza completa. Es la experiencia la que realmente nos va a ir dando realmente la conexión también. ¿Y qué nos dice Yogananda, este gran ser? Que la ciencia estudia el aspecto externo de la creación, pero acceder a eso que está detrás de las apariencias, a través del velo, detrás del velo, eso es complejo, está materializado, forma parte de detrás del velo y eso es una gran experiencia, pero muchos seres, grandes seres, nos han dejado sus experiencias y sus legados y nos dicen que ese ser, que esa alma es una potencialidad enorme de amor, una potencialidad enorme de sabiduría y una enorme potencialidad de poder como principales cualidades del alma. Y así entonces trabajemos para establecer ese contacto, hacer esa reconexión, para que conectemos con nuestro corazón, para el simbolismo de todo este cuarto centro que es al que tenemos que ascender para que realmente vayamos también teniendo esa experiencia para que posteriormente podamos también, viendo nuestra fisiología, que también está en nuestra cabeza, como algo muy superior también, y entender entonces que la glándula pineal es una antena que capta también a nivel mental todo lo que proviene de nuestra esencia y poder tener en contacto entonces una conciencia más elevada, una conciencia más superior, una conciencia de la cual os pongo aquí como Sri Aurobindo fue desarrollando, esa conciencia que está por encima de la mente, un plano supramental, y eso es importante también conocerlo. Nuestra evolución no termina solo con el despliegue de la mente, ¿no? Hay un plano más superior, un plano más elevado que está por encima de esta mente, que es un plano de conocimiento, de sabiduría infinita, de amor, y que conectar con esos planos superiores de conciencia es el paso que como humanidad tenemos que ir realizando para que realmente el viaje de la vida se convierta en un viaje con mucho más sentido. Este viaje de la vida en el fondo es un viaje del ser. Es un viaje que está velado, que está como escondido. Como nos dice Pitágoras, veamos los símbolos, veamos más allá de las apariencias, despleguemos un poco más nuestra conciencia y avancemos para que nuestra personalidad salga del pequeño yo para entrar en la conciencia del corazón y así poder realizar una vida mucho más plena. Y yo me pregunto, quizás tenemos la oportunidad de entrar en la madurez como humanidad. Quizás salgamos de la adolescencia y entremos en la madurez como humanidad. Cuantos más hagamos ese paso hacia la madurez, más podremos servir desde otro lugar. Seremos capaces de vivir estos tiempos como una oportunidad de cambio de todo aquello que quizás fue adecuado, quizás fue necesario, pero que ya no lo es. Vivamos entonces esta gran oportunidad de cambio y de transformación, que eso va evidentemente asociado a nuestra expansión de conciencia y que eso va a través del corazón. Ese es nuestro presente, nuestro futuro. Despleguémonos así como seres humanos, como seres que somos completos y colaboremos. Colaboremos con muchas otras personas que están a lo largo de todo el planeta también trabajando, irradiando, sirviendo para sostener y generar una nueva conciencia que realmente permita que construyamos los cambios de una nueva humanidad más justa, más solidaria, que comparta con menos dolor y menos sufrimiento, entendiendo que una de las claves es que conectemos más con nuestro origen, con nuestra esencia.
Si hacemos ese movimiento de retrogradarnos y vamos al origen, surgimos en ese momento de una expansión, en ese gran Big Bang en el que se hizo la luz y surgió la vida y la materia. En el fondo todos estamos interconectados, más de lo que nos imaginamos. Por tanto, si somos capaces de unirnos un poco más a esa luz de la que procedemos, a esa esencia que realmente somos, y somos capaces poco a poco de imaginar una nueva humanidad, imaginar un amanecer como cada día que el sol amanece, y permitirme que juegue con las palabras. Fijar, dice amanecer, y cuando ponía la palabra amanecer me di cuenta que pone ama. Cada día el sol cuando amanece nos está dando la vida, porque el sol es el símbolo de la vida. El sol no distingue, da la vida a todos por igual, es un simbolismo. Por eso las tradiciones siempre tenían el sol como un ejemplo de la divinidad, y ama, y cada día ama, nece. Es un nacer de ese amor. Veamos e imaginemos una nueva humanidad, seamos capaces de soñarla, porque si muchos unimos nuestros corazones y nuestras mentes y soñamos una nueva humanidad, amanecer esa humanidad. Que no olvidemos, como nos dice el gran sabio Parvati Kumar, el amor es el propósito de la creación. Gracias. 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 Muchas gracias, Irma. Muchísimas gracias. Ha sido... Gracias infinitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ahora si queréis... Muchas gracias. Gracias, Irma. A vosotros. Escribir en el chat. Muchas gracias, Irma. Escribir en el chat vuestras preguntas. Irma, excelente, excelente, Irma. Gracias. Maravillosa A ponencia. vosotros. Maravillosa. Hacer preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Irma. Muchísimas gracias, Irma. Muy clara, muy clara. Irma, ha sido escribir las preguntas en el chat. Y si tenéis preguntas, por favor, escribirlas en el chat, que se las iremos pasando a Inma. Bueno, se las preguntaré de vuestra parte y así ella podrá ir contestar y ampliando todo lo que nos ha compartido. Lo bonito será que establecemos un poco de conexión, que somos muchos, pero... Vale. Tengo ya dos preguntas. Muchas gracias. A vosotros. Dime, Pilar. Pilar. No te veo. Hola. ¿Me oyes ahora, Inma? Sí, te oigo perfectamente. Vale. Que salga de compartir la pantalla, así, porque ahora está compartiendo la pantalla de Inma. Ahí está, así podemos vernos todos. Vale, bien. Dime. Si podéis poner el micro en silencio y así la oiremos a ella. ¿Cómo, Gonzalo te pregunta, ¿cómo y cuándo la conciencia es conciencia en mayúscula? ¿Cuándo es conciencia con mayúscula? Sí, ¿cómo y cuándo? O sea, ¿en qué momento supongo uno se da cuenta de que la conciencia es conciencia? Es un proceso que no tiene un punto, es un proceso de despliegue, ¿no? Es algo como lineal que se va produciendo. Es como en el mineral, que la conciencia es muy pequeña, está durmiendo. En el vegetal surge un poco más de conciencia, en el reino animal un poco más, y en el ser humano tenemos la posibilidad de ser autoconscientes, y eso es extraordinario. Tenemos la posibilidad de la autoconciencia, pero también es algo que se va desplegando en nosotros progresivamente. Fijaros, cuanto más nosotros vamos aprendiendo
nuevas conexiones se establecen en nuestras neuronas, las neuronas se reconectan y eso es una sinapsis neuronal que aumenta la luz, porque la sinapsis neuronal es eléctrica y también química. Literalmente, a medida que nosotros vamos progresando, vamos iluminando nuestro cerebro. Mayor potencial de luz se va produciendo. Y toda esa luz, a través del sistema nervioso, se va a distribuir por todo el organismo. Se va produciendo una gran transformación interna y eso es un proceso lento, lento, muy lento, en el cual progresivamente uno va pues sacando el fruto y realmente el funcionamiento del vehículo que somos. El ser humano tiene un potencial extraordinario. No lo hemos estrenado. Apenas nos movemos en nuestras emociones y un poco en el pensamiento, pero no hemos estrenado el gran potencial que tenemos. Entonces eso es algo que se va produciendo lentamente. Pero hay seres que ya han alcanzado altos niveles de conciencia. Y esos son los avanzadas de la humanidad. Los grandes sabios, Pitágoras, los grandes seres que han ido por delante y nos han un poco indicado el camino. Entonces ellos ya lo han realizado esto y nos han mostrado un poco el camino. Pero nosotros, todos los seres humanos tenemos el mismo potencial. Lo que pasa es que en el planeta tenemos distintos grados de niveles de conciencia. Y a mí con todo cariño y me permitiréis hacer un pequeño símil, y no por eso le quito valor, y es que en el planeta Tierra tenemos personas que tienen un nivel de conciencia, con todos mis respetos, que dan impresión de que acaban de salir de la gruta del Cromañón, y hay seres que ya son grandes seres que ya se han realizado. Y aquí estamos todos. Como humanidad a nivel medio, estamos mucho en lo emocional y un poquito empezamos el mental. Pero muchas personas son muy básicas todavía y tienen que hacer un largo recorrido para que realmente todo su conciencia también evolucione. Pero hay grandes seres que ya nos han señalado el camino y esos son los sabios, esos son los grandes seres, los maestros. A esos hay que escucharlos porque ellos nos indican el camino. Y uno va haciendo ese proceso lentamente, aunque también de momento a veces hay saltos, porque la conciencia evoluciona a saltos cuánticos. Es como la semilla que está dentro de la maceta. Una semilla dentro de la maceta está a oscuras, sola, y diría, ¿y qué hago yo aquí? No tiene sentido, pero ese proceso es necesario, porque fijaros la devoción que tiene la semilla y el reino vegetal por la luz, que rompiendo la ley de la gravedad es capaz de surgir e ir hacia la luz. Y hay un momento que se produce como el pollito que sale del cascarón. Hay un momento que se produce y ese es un salto cuántico. Y ahora se nos pide que grupalmente demos el salto cuántico hacia el corazón. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay muchas preguntas. A ver, la siguiente es de Laura y pregunta, ¿el símbolo del corazón, por qué es el templo de Salomón? Es como un templo de la sabiduría, es el templo de la sabiduría. Es como el lugar sagrado donde se guardan los secretos. Fijaros, permitidme que ponga una pequeña historia de cuando yo era pequeña y iba al colegio. Yo iba a un colegio que bueno, me chocaba su nombre, se llamaba Adoración Perpetua Sagrados Corazones. Yo pensaba, qué nombre más largo, Dios mío. Sagrados Corazones. Y yo decía, esto es Sagrados Corazones. Y me acuerdo que cuando con las monjas nos hacían ir a la iglesia, allí veía yo un Sagrado Corazón. Caramba, yo no sabía qué significado tenía. Y veía ahí una llamatrina, dibujado. Y era mi colegio. Sin embargo, después he ido aprendiendo que incluso en nuestra tradición nos hablan del secreto del corazón que guarda el amor, la sabiduría y el poder, que es esa llamatrina del corazón. Fijaros. Y ese es el templo. Es ahí donde se nos pide que entremos, que interioricemos, porque ahí está la cueva,
que simbólicamente es la cueva que también simboliza el nacimiento de la energía del amor en el corazón, que eso es lo que en el fondo sucede cada Navidad cuando nace el pequeño Cristo. Ese es el corazón. Ese es un simbolismo que en nuestras tradiciones tenemos, pero que ahora incluso la ciencia ya nos está también, bueno, diciendo, ¿no? Con toda esta fisiología del corazón que estamos empezando a comprender y a activar, ¿eh? Cuando nosotros realmente entremos en ese templo. Se nos pide que con la respiración entremos ahí para que vayamos conectando realmente con ese ser más profundo que se haga como la vida en el corazón, que a su vez se distribuye en ese movimiento de sístole y diástole por todo el cuerpo. Es muy importante entrar en este lugar. Ahí están los secretos guardados. Bien, Monse nos pregunta, ¿dónde está la mente? ¿Quién lo sabe? Una cosa es el cerebro y otra cosa es la mente. El cerebro sería como el ordenador que descodifica, ¿vale? Pero la mente está más allá del cuerpo incluso. Y la conciencia está más allá del cuerpo. Esto el otro día cuando Vicente nos hablaba de las experiencias cercanas a la muerte y tenemos ya evidencia científica de que la conciencia está más allá del cuerpo. No sabemos realmente dónde está, pero lo que sí sabemos es que el cerebro es el ordenador capaz de descodificar. Eso que también fabrica nuestro cerebro como mente concreta, analítica, y que es la mente que yo utilizo para tomar decisiones en mi vida cotidiana, pero nos habla también la sabiduría perenne que existe un plano mental más superior, que es una mente más intuitiva, es más abstracta y que se conecta con la sabiduría, que la sabiduría no quiere decir que yo elabore algo con mi mente concreta, sino simplemente que capto intuitivamente y lo sé. Y entonces yo utilizo mi instrumento y mi mente para realizar eso que yo he captado. Hay un libro muy interesante que se llama La sabiduría de las edades, en las cuales nos habla de que nosotros como humanidad hemos invertido un poco cómo funciona realmente y el diseño de nuestro sistema se invirtió y nosotros actualmente lo que utilizamos en nuestros sistemas es que captamos del exterior con nuestros sentidos, con lo que veo, con lo que oigo, con lo que yo capto del exterior, eso lo proceso en mi sistema límbico, en todo mi cerebro, eso con lo que yo tengo archivado devuelve la información amplificada, por tanto, la visión es interna, no tanto externa, sino que hay una construcción interna, eso yo luego lo proceso y de ahí actúo. Eso hablan desde la horizontalidad, eso hablan de un sistema horizontal, pero nos hablan que existe un sistema vertical en el cual nosotros no es que elaboremos con nuestra mente, sino que desde el silencio interior, desde la intuición, captamos y después utilizamos nuestra estructura, nuestra personalidad y nuestro instrumento y nuestro cerebro con la mente concreta para realizar eso que yo he captado, eso que yo he intuido, eso que yo he percibido. Y entonces hablan de la verticalidad. Por tanto, por eso meditamos y por eso veremos lo importante de la meditación, y la doctora Laura San Pietro en una de las posteriores charlas que daremos nos hablará de la importancia de la meditación y no solo el efecto y la influencia que tiene en nuestra fisiología, que es enorme, sino como instrumento de conexión para que conectemos con esos planos por encima de la mente, para que realmente captemos intuitivamente y nuestra vida se transforma completamente. Porque ya es desde un plano mental más elevado, de unas ideas más abstractas. No sé si se ha entendido. Perfectamente, gracias. Vanessa te pregunta ¿cómo definirías el dar amor? Dar amor entre comillas, para darle énfasis. Bueno, es el simbolismo del corazón. Fijaros, hemos dicho que entrar en la conciencia del corazón es la era de Acuario. Acuario es la importancia es el grupo. Ya vemos que estamos todos interconectados y lo que pasa en un lugar de China, esto nos afecta totalmente. Si teníamos alguna duda, ahora ya no la tenemos, estamos interconectados. ¿Y qué es el símbolo del corazón? El corazón recibe y da.
recibe y da. ¿Qué hace el corazón? Recibe la sangre que aporta, en la diástole la recibe y en la sístole la entrega. Dar y recibir, en un movimiento continuo del fluir de la vida. Entonces el simbolismo del corazón es eso, recibe para dar, no necesariamente se queda nada para él. Hay un fluir de la vida. Ese es el símbolo del corazón, en el cual estás distribuyendo. Te conviertes en un servidor, te conviertes en alguien que distribuye. Y resulta que cuanto más distribuyes, más te llega. Porque el corazón, simbólicamente, si él se quedara cada vez que tiene que hacer el movimiento de sístole y diástole con una gotita de sangre, pues cuando llevara 60 minutos tendría muchas gotitas de sangre acumuladas y eso podría una dilatación del corazón. Eso llevaría a una insuficiencia cardíaca, eso produciría una arritmia y eso produciría un fracaso del sistema. Por tanto, el simbolismo del corazón es yo recibo y entrego. Eso es Acuario. Yo recibo conocimiento, amor, sabiduría, mis potencialidades las pongo al servicio. Cada uno tiene las suyas, cada uno es único. No hemos de ser copias del otro. Cada uno tiene sus potencialidades y las pone al servicio. Contribuye a generar bienestar, contribuye al bien común, contribuye a dar. Eso es estar en la conciencia del corazón. Es un gran distribuidor. Muy bien. Hay varias preguntas en la línea de cómo podemos hacer para estar más en contacto con nuestro corazón, cómo podemos acceder al corazón. ¿Qué podemos hacer para acceder al corazón? Bien, hay claves fundamentales. Carmen Santiago nos dio una ya en la primera charla y nos habló de la respiración. Ser más consciente de la respiración, eso también nos conecta con el polo rítmico de nuestra constitución, con ese movimiento de la vida de inspirar y expirar. La respiración, tomar más conciencia del ser que somos. Y para mí, aquí, la clave fundamental es la meditación. La meditación es clave fundamental en estos momentos precisamente para aquietar nuestro vehículo físico, relajarlo, que la fisiología de la suprarrenal se equilibre con la fisiología del corazón, que no sea tanto el sistema simpático, sino que el parasimpático también lo equilibre, eso equilibra nuestro sistema interno. Entonces, desde la relajación, entrar en el silencio interior, que es el silencio del corazón, que no es un silencio como tal, porque precisamente ahí hay la pulsación, y entonces con la meditación podemos alinearnos. Para mí meditar es contacto. Antes, en la era anterior, orábamos más. Orar era como más pedir. Pedíamos. Ahora lo que hacemos es recibir. Nos alineamos, relajamos el vehículo físico, intentamos en esa relajación relajar el mundo de la emoción y relajar el mundo de los pensamientos. Por eso yo digo una frase, a mí me sirve repetir ciertas frases mentalmente, como un pensamiento que los llamamos pensamiento semilla. Yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro. Esto en las clases de Merlife lo repetimos muchísimas veces y es como una frase a la cual yo me agarro. ¿Para qué? Para dar que mi cerebro, que es un instrumento, no sea él el que me dé tantos pensamientos que no me valen para nada, sino que más bien me estresan y son más bien negativos, y entonces yo aquieto mi cerebro, yo soy la conciencia de paz en todo mi cerebro. ¿Para qué? Para que este instrumento, que tenemos que empezar a conocerlo más, porque él es muy independiente. Y si yo no lo pongo a mi servicio, él va a darme cantidad de ideas y de pensamientos, y la mayoría de las veces que no vale la gran cosa, al contrario, me estresan. Por tanto, yo le doy el pensamiento e impongo ese pensamiento de paz y genero la paz interiormente autocreada, en la cual luego la irradio a mi vehículo físico, mi vehículo emocional y mi vehículo mental. ¿Para qué? Para que me aquiete. Entre en esa relajación y entonces en la meditación yo pueda contactar y recibir más intuitivamente. La meditación es clave y fundamental.
Sí, ha habido muchas preguntas en esta línea de qué práctica realizar o cómo podemos contactar con nuestra alma, con la cuenta. Entonces, había una pregunta que era cómo podemos darnos cuenta de si realmente estamos adquiriendo más conciencia y estamos elevándonos. ¿Cómo podemos nosotros...? Porque tú ves que tu vida cambia, porque ves que cada vez hay ciertas cosas que ya no son tan importantes, porque te das cuenta de que las cosas pequeñas que afectan a la personalidad, pues ya no le das tanto valor, porque tu vibración va cambiando lentamente de una manera suave, progresiva, cada vez se vuelve más armónica. Eres tú el que impone la paz a tu alrededor y no es tanto el alrededor que te afecta a ti. Por lo tanto, te vas volviendo más independiente. Te vuelves más independiente y no le das tanto valor a las cosas que realmente no la tienen, porque realmente pocas cosas son importantes en la vida. Es curioso que yo, con tantos pacientes en el ambulatorio, es curioso cómo sufrimos tanto por cosas que realmente dices, no le des tanto valor, no lo tiene, pero nos atrapamos. Y yo la primera también, una y otra vez, nos atrapamos en cosas que realmente no son importantes, pero son las que le afectan al ego. El ego tiene que también tener su proceso de transformación. Por eso el trabajo con el campo emocional, el trabajo con nuestro mundo mental es fundamental, porque lo que yo pienso y yo creo y siento, esa es mi realidad. Por tanto, transformando los pensamientos, transformando mis creencias, transformo mi vida. Y me voy dando cuenta de que voy avanzando, pues porque cosas que antes me afectaban mucho, pues ya no les doy tanta importancia, no la tienen. No la tienen y yo voy entrando en un estado un poquito más de equilibrio, de armonía, de paz. Y aunque me altere y aunque me enfade, pues se me pasa más rápido. También hay algunas preguntas en la línea de decir cómo pues, la mala alimentación, la exposición a los campos magnéticos pueden afectarnos y si esto puede dormirnos la conciencia. A ver, sí. A ver, la alimentación es clave. Y en estos momentos más. Y aquí yo voy a poner una lanza en función de que ciertos alimentos que nos aporten vida. Vuelvo un poco a lo que Pitágoras nos decía. Veamos los símbolos de la vida, veamos lo que la vida nos está queriendo decir. Y ciertos alimentos que nos van a aportar vida, y hay ciertos alimentos que si los comemos no aportan tanta vida. Entonces, alimentos que realmente sean vitales, que nos aporten vitalidad, es importante. Y también alimentos que tengan memoria. Por eso los alimentos que no tienen semilla, que han perdido la memoria, intentemos no comerlos porque ya hemos olvidado demasiado nuestro origen, hemos olvidado demasiado de dónde procedemos, demasiado quiénes somos, y si tomamos alimentos que no tengan memoria, y en esto son los alimentos transgénicos, pueden acabar quizás sutilmente afectarnos, quizás no, tendrán todas las moléculas químicamente, tendrán todos los componentes, pero el aspecto sutil y vibratorio del alimento es fundamental. Entonces, la alimentación es clave. Alimentos que nos aporten vida, alimentos que nos aporten vitalidad, alimentos frescos, todos los alimentos que tengan todos los antioxidantes, vitaminas, oligoelementos. Una dieta equilibrada en esa dirección es fundamental en estos momentos. Siempre lo ha sido, pero ahora cada vez más. Y cada vez necesitamos comer menos. Quizás antes teníamos trabajos menos intelectuales, necesitábamos un alimento más pesado, pero aquí también yo quiero que pensemos que lo que nosotros estamos consumiendo pues influye a todo el planeta y qué deuda tiene la humanidad con el reino animal, qué deuda tenemos con el reino animal, cómo lo estamos cuidando. Entonces yo si compro huevos, pues sinceramente prefiero que sean del número 0 o del 1 y colaborar a consumir ciertos alimentos que también tengan más respeto por la vida, más respeto por el reino animal.
y es importante esa conciencia, porque eso acaba a formar parte de nosotros también, ¿no? Y ese alimento también tiene una vibración. Es muy importante la dieta, muy importante. También preguntan por qué crees que hay, o por qué crees que pasa para que haya más personas que se mueven desde el miedo y no desde el corazón, desde nuestra esencia. Porque ese es el momento evolutivo en el que estamos. Porque es a nivel global donde estamos. Y además es el proceso evolutivo en el cual se ha ido desarrollando también la fisiología. Entonces, estamos ahí como sociedad, porque básicamente la humanidad tenemos la conciencia, evidentemente, en todas partes, pero básicamente está de diafragma para abajo. Vivimos en el yo, en el ego, ¿vale? En lo mío, en lo que le pasa al otro no me importa tanto, ¿eh? Y estoy en la lucha, en el esfuerzo, en la competición, en el estrés, en nunca suficiente, porque no tenemos bien aspectados nuestros centros inferiores todavía. Pero a medida que nosotros vayamos despertando poco a poco, lentamente, esta conciencia del corazón, eso va a producir un impacto sobre el resto de nuestros sistemas, incluso de nuestros órganos internos, y entonces todo eso hará que el recordar quiénes somos, el conectarnos más con nuestro ser, el entender que la vida es su experiencia, que lo único que no cambia es que todo cambia, que la vida es movimiento, es evolución, que yo no voy a estar aquí para siempre, que este vehículo me lo han prestado porque yo luego lo voy a tener que dejar y me voy a tener que marchar. Por tanto, que tenga este viaje, tenga más sentido. Si yo le doy sentido a este viaje y lo tiene y mucho, pues entonces yo voy saliendo del temor y del miedo, porque salgo también de la soledad y de la separatividad, para entender que yo estoy conectada con la vida, conectada con el sol, conectada con la naturaleza, conectada con el cosmos. Yo me abro mucho más y entonces la vida tiene mucho más sentido. Todo toma más coherencia. Y voy saliendo de ese temor. Evidentemente que a veces tengo miedo, claro que lo tengo. Y preocupaciones, claro que tengo. Y estrés, claro que tengo. Pero el saber todo esto hace que a veces pueda salirme, pueda transformarlo, tenga herramientas en las cuales yo lo pueda transmutar, transformar. Y eso para mí es fundamental, porque entonces ya no soy víctima de lo que pasa, sino que soy yo la que realmente estoy también contribuyendo y colaborando. No es todo que es fuera. No, no. Yo tengo un poder interno. Y ese es el poder que tengo que recuperar. Varias preguntas en cómo podemos nosotros co-crear, cómo podemos contribuir individualmente a este cambio grupal, este amanecer. ¿Cómo podemos ser co-creadores? Somos co-creadores. Ese es el privilegio con que tenemos como seres humanos. Seamos conscientes o no. Y por eso tenemos este mundo, porque lo hemos co-creado en nuestra inconsciencia o en nuestro nivel de conciencia que teníamos. Cada uno de nosotros, ya lo dije antes, somos una célula de conciencia de la humanidad. Entonces, si esto lo sabemos, nosotros podemos contribuir y podemos unirnos subjetivamente con todas las personas que a lo largo de todo el planeta también están trabajando para elevar el nivel de la conciencia. Podemos unirnos y formar parte de ese, diríamos, alma enorme, grupal, en la cual ponemos nuestro granito de arena, porque no sabemos cuándo la balanza se va a inclinar. No lo sabemos. Y cada uno de nosotros somos fundamentales. Somos absolutamente necesarios. Y cuanto más progreso yo como ser humano, eso influye en el planeta. En pequeña medida, pero influye. Pero tampoco lo sabemos. Todo eso, ¿cómo puede llegar? Y somos co-creadores. El ser humano tiene ese privilegio de la co-creación. Ya se nos dijo que estamos hechos a imagen y semejanza. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, no nos lo creemos y seguimos creando desde nuestra ignorancia, desde nuestras creencias de limitación. Y entonces, bueno, el producto que tenemos es el planeta que estamos viviendo, ¿no? Pero todos son procesos evolutivos. Todo, en cierto modo, tiene su razón de ser. Todo tiene su momento. Pero ahora, cuantos más despertemos, cuantos más contribuyamos,
Eso va a generar esa masa crítica que va a hacer que realmente se produzca un avance mayor y también podamos contribuir a diluir tanto dolor y tanto sufrimiento en estos momentos, que es un momento muy complejo. Y nosotros podemos ayudar a irradiar paz y desde nuestro corazón a irradiar amor, aunque realmente no comprendamos la razón de por qué todo esto, ¿no? Algo se nos escapa, es demasiado grande, demasiado doloroso, pero podemos nosotros contribuir con nuestra pequeña irradiación, que a veces no es tan pequeña, porque la mía se une a la de otros y eso va a generar una onda expansiva, amorosa, que seamos nosotros también como un virus que vaya irradiando amor y paz que tanto se necesita. Preguntan, ¿qué diferencia hay entre corazón y alma? ¿Y dónde se encuentra el alma? ¿En el corazón? Bien, sí, dice la sabiduría antigua como que el corazón sería como el anclaje de la energía del alma. Ese sería el lugar, pero el alma está en todas partes, está en todo nuestro ser, lo imbuye todo, ¿vale? Pero diríamos como que a nivel del corazón es donde se ancla, porque se ancla el hilo de la vida en ese lugar, ¿no? Esa energía de la vida que se ancla en el corazón, precisamente cuando morimos es cuando se retira. Y esa energía magnética que se ancla en el corazón, al retirarse, pues todos nuestros átomos, todas nuestras células pierden la energía magnética de cohesión y el vehículo se descompone. El cuerpo se vuelve a la materia. Y entonces la energía de la conciencia se ancla en el cerebro a nivel de la glándula pineal y la energía de la vida se ancla en el corazón y eso está en todo mi ser. Pero el corazón sería como realmente un lugar secreto, un lugar muy importante, lleno de simbolismo también. Y se anclaría ahí más la conciencia más superior. Sí, hay también varias preguntas en torno a los campos magnéticos que pueda generar la tecnología 5G, si nos va a afectar a la salud y qué podríamos hacer o cómo tenemos que enfocarlo. Bueno, la tecnología aquí ha venido para quedarse. La tecnología forma parte de la evolución en esta era de Acuario y eso es evidente. Evidentemente todas las monedas tienen dos caras. Nosotros nos movemos siempre en esta dualidad. Hay dos caras, una más positiva y otra más negativa, y va a estar siempre un aspecto positivo de la tecnología y un aspecto quizás no tan positivo de la tecnología y que también va a estar. Realmente todavía no sabemos muy bien lo que nos va a influenciar esta tecnología, pero evidentemente que algo nos va a afectar. Pero para mí hay una clave fundamental. Primero, hacer un buen uso de esas tecnologías, que esas tecnologías nos den libertad y no nos generen dependencias, que las usemos coherentemente y hagamos un buen uso de ellas. Y segundo, que fortalezcamos nuestros campos magnéticos, fortalezcamos nuestro campo áurico, conectémonos con la naturaleza, conectémonos con el sol, conectémonos con el agua, con la luz, con la tierra, con el aire, tengamos nuestros campos magnéticos fortalecidos. Entonces eso será también algo que va a hacer que todo lo que pueda venir del exterior no va a tener tanto impacto, porque nosotros tendremos un cuerpo vital, un cuerpo energético potente, y esto es fundamental, el contacto con la naturaleza. Es fundamental la respiración, es fundamental la alimentación, es fundamental el contacto con el sol, que activa nuestra vitamina D, que es una vitamina importantísima para nuestra vitalidad y para nuestro sistema inmunológico. Es fundamental ese contacto con el aire, con la respiración. Todo esto va a hacer que nuestro sistema esté mucho más equilibrado, mucho más fortalecido y no tendrá tanto impacto sobre nosotros. Si nosotros estamos todo el día delante de pantallas de ordenador, pero también no nos alimentamos bien, no estamos bien hidratados, si solo tomamos bebidas edulcoradas, si encima la alimentación no nos aporta vida, si además estamos muy estresados, pues claro, todos los campos magnéticos nos van a influenciar mucho más. Pero la clave es el contacto con la naturaleza.
que vayamos ocasionalmente a la naturaleza, que caminemos en un prado, que nos vayamos al mar, eso va a hacer que realmente nos reequilibremos. Y una cosa que también es muy importante es la ducha. Yo muchas veces vuelvo del trabajo, del ambulatorio, y aunque me he duchado a la mañana, me ducho luego a la tarde otra vez, porque eso me reequilibra el campo electromagnético. El agua es un gran reequilibrador. Entonces me cambio de ropa, me voy a una ducha, me hidrato bien y eso va a hacer que mi campo electromagnético se vuelva a equilibrar. Entonces hay que tener trucos para restablecernos. Base y fundamental, contacto con la naturaleza. Vale, hay una persona que pregunta que en la meditación Zen se pone la atención en la zona abdominal, centro jara. Entonces ella quiere saber si sería mejor ponerla en la zona, la concentración en la zona torácica, en la zona del corazón. Sí, yo también hice durante muchos años meditación Zen. Yo sé que hay diferentes métodos y técnicas que ponen la atención en la zona más del jara, pero en estos momentos se nos pide que pongamos la atención en el cuarto centro, a nivel de la zona torácica o en el centro ajna. Que no activemos tanto las zonas más de los centros más inferiores debajo del diafragma, y sin embargo que la pongamos más en el corazón. Por tanto, se nos dice ahora, y yo lo entiendo también así, que pongamos más la atención a nivel cardíaco, en la zona torácica o a nivel de la zona de la frente, en el centro ajna, para que activemos también todo lo que es nuestra glándula hipófisis y glándula pineal y tengamos una claridad más mental. Se nos pide más que subamos el lugar de anclaje en nuestras meditaciones. Vale. También hay preguntas en la línea de decir cómo podemos mejorar desde el interior nuestra visión de este mundo exterior en el que hay este sistema económico, están las centrales nucleares, hay dirigentes que no lo están haciendo bien. ¿Cómo podemos desde el interior mejorar esa visión? Nosotros podemos contribuir mucho intentando ver más allá de las apariencias. A veces hay procesos que los tenemos que vivir y tenemos los gobernantes que tenemos. Yo lo que intento trabajar es, primero, irradiando en la medida que puedo paz y luz a los gobernantes, porque lo único que hacemos es enviarles nuestras críticas. Y yo pienso entre mí, Dios mío, alguien que está recibiendo siempre tanta crítica, no sé ni cómo puede funcionar, porque no, ¿cómo puede tener claridad? Por tanto, si están esos gobernantes por alguna razón han llegado, la vida los ha puesto ahí no por casualidad. Por tanto, intentemos colaborar al menos de que ellos se conecten con la parte más sabia y que intenten hacerlo lo mejor que puedan y que realmente trabajemos para que los más avanzados, los realmente más conectados, realmente alcancen puestos de poder. Pero eso es un proceso evolutivo. Yo intento no juzgar, no me es fácil, lo reconozco, porque el juicio y la crítica es lo primero que me sale. Pero yo pienso, si yo estuviera en su lugar, Dios mío, no sé lo que haría. Prefiero no estarlo, porque lo veo demasiado complejo. Yo los admiro porque pienso, madre mía, es muy complejo. Pero entrar no en el juicio, intentar no en la crítica. Más bien intentar en irradiar sabiduría y amor para que ellos también se conecten y puedan ellos realmente hacerlo lo mejor, ¿no? Pero evitar el juicio y la crítica, porque ahí lo que estamos, en el fondo, es no contribuyendo de una manera positiva. Y hemos comentado en una de las diapositivas que puse en la presentación de que hay una gran contaminación emocional y una gran contaminación mental. Esa es la principal contaminación que nosotros tenemos. Y precisamente es en ese juicio, en esa crítica, en la que nosotros estamos contribuyendo a esa contaminación. Por tanto, una cosa es discernir y otra cosa es criticar. Una cosa hay que tener discernimiento y tener claridad para saber qué decisiones tomar, que es muy importante discernir, y otra cosa es juzgar y criticar. Y esa crítica es una pérdida de energía brutal que no contribuye a nada positivo. Y entonces, ¿a dónde pongo yo mi energía? ¿A qué es lo que estoy contribuyendo? ¿Contribuye en algo en positivo? Entonces, intenta mantenerte lo más neutral posible y irradiar para que las cosas también se vayan transformando.
son procesos lentos. Es muy lenta la evolución de la conciencia. No es que sea lenta, es que es así el proceso. Entonces, bueno, nosotros anhelamos las cosas cambien rápido, pero no van a ser a la velocidad que nosotros, con nuestro pequeño ego que no tiene la visión global, desearía yo, pero contribuyo. Donde contribuyo es la clave y donde yo me tengo que posicionar. Y sobre todo, no juicio y no crítica. Bueno, y ya finalmente alguna persona ha preguntado si podías recomendar algún libro o alguna lectura sobre el amor. Ay, sobre el amor. Ay, pues ahora no sabría decir, pero sobre el amor tiene que ser... A ver, voy a proponer dos cosas. Uno, que trabajemos un poquito más nuestro mundo emocional para que todas nuestras heridas, nuestras frustraciones, todo lo que nos está influyendo, podamos ya dejarlo partir. Hay un libro muy interesante que es relativamente sencillo. Evidentemente que podría ser mucho más amplio, más complejo, pero a veces en lo simple y sencillo ya también nos ayuda. Hay uno que se llama Las 5 heridas que me impiden ser yo mismo. Hay que limpiar. Tenemos que transformar nuestra personalidad y empezar a hacer un reseteo de muchas creencias y de muchas cosas que ya no valen. Esa sería una posibilidad para trabajarnos y transformarnos interiormente. Luego hay otro libro que a mí me fascinó y que también nos ayuda, la biografía de los grandes seres. Hay un libro que para mí fue extraordinario, que es la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Leer libros de los grandes seres, leer libros de los grandes maestros y sus vidas, eso nos inspiran. Es un libro extraordinario también, con muchas lecturas, porque está el aspecto más, diríamos, novelado de su vida, pero luego hay mucha profundidad. Y luego yo diría, déjate llevar. Yo a veces receto librerías y aquí quiero decir y precisamente comentar algo que con Pilar dijimos de decir hacia el final, es que hay una librería en Barcelona que se llama la librería Síntesis, que es una librería muy pequeña que está en la calle Urgell. Es una librería extraordinaria porque Mari Delicado, que es su fundadora, ya fue una de las pioneras que trajo cantidad de libros que nos han ayudado enormemente a muchos a realmente aprender y evolucionar. Y esta librería nos ha pedido que por favor entremos en su página web y compremos algún libro para que ellos puedan sobrepasar este momento crítico y puedan continuar sirviendo y trabajando. Y entonces luego sus libros ellos nos los harán llegar cuando realmente los puedan distribuir y nos han pedido que realmente colaboremos con ellos para pasar este momento y aquí lo hacemos todos aquellos que podáis y lo sintáis. Y entonces yo lo que hago es que dejo a la persona que diga, deja que el libro te escoja a ti. Y a veces tenemos muchos libros en nuestra librería y no sabes por qué dices este. Es como que algo te atrae. Ese libro va a tener la clave, va a darte esa chispa de información que a lo mejor va a ser necesaria para tu proceso evolutivo. Por tanto, te diría, mira en tu biblioteca, en muchos de esos libros que a lo mejor ya leíste, pero que ahora puedes volver a retomar en estos tiempos y seguro que te va a dar claves muy interesantes. Déjate guiar intuitivamente y coge el que te resuene. Y también cuando vayas a una librería, déjate sentir, no le pongas tanta mente y déjate sentir. Y ese libro va a darte las pistas, las claves de lo que vas quizás a necesitar. Hay un libro precioso también que en estos tiempos ayuda muchísimo, que es La voz interior de Eileen Cady. Se tiene un mensaje diario que realmente nos va llevando también a la conciencia de esta nueva etapa que estamos estrenando. Ese libro también es bellísimo como guía en el día a día, en lo diario. La voz interior, de la editorial Luciérnaga de Eileen Cady también. Hay muchísimos libros. Ahora es extraordinario la cantidad de información que tenemos a nuestro alcance. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo fortalecer la voluntad para accionar en sentido a dar el salto cuántico? Habla de fortalecer la voluntad. ¿Cómo podemos hacerlo? La voluntad está relacionada con el quinto chakra, que es la voluntad de expresar, de manifestar, de decir. Trabajar el quinto centro nos va a ayudar a desarrollar la voluntad de crear, la voluntad de manifestar. Entonces, todo lo que tenga que ver con el sonido
nos puede ayudar. A veces simplemente vibrar determinados sonidos que van a hacer que nuestro sistema entre como una caja de resonancia nos puede ayudar. Por tanto, trabajar con el sonido nos puede ayudar. Después puede ayudarnos el trabajar con la luz azul. El color azul nos puede ayudar a desarrollar la voluntad también. Y la meditación que nos vaya anclando a nuestro ser. Es importante el despliegue del quinto centro y el simbolismo del quinto chakra, el sonido y la luz. El Om, por ejemplo, simplemente ese sonido ya nos va a ayudar a activar este centro, que va a ser un centro creador, que nos va a dar un impulso creativo. Y después conectar mucho con la tierra también. Porque lo que tenemos que hacer es que eso lo bajemos, lo descendamos, no que nos colguemos, sino que descendamos y lo manifestemos en la tierra. Hay personas que tienen ideas maravillosas, pero no acaban haciendo ninguna. Crear, materializar, contacto con la tierra, contacto con el planeta, tocar, hacer cosas con las manos, eso nos va a hacer ser manifestadores más creadores también, porque va a hacer que descendamos las energías a la materia. Todo eso que está en el plano mental lo podamos materializar. Vale, pues ya está. Ya está, qué bien. Bueno, no, hay alguna pregunta más también, pero por ejemplo en esa línea de la voluntad de hacer, no tanto de... Por eso yo creo que cuando uno tiene la voluntad de ser, el hacer viene como consecuencia. Que ese hacer sea consecuencia del ser. Porque si no nos perdemos en el hacer, nos perdemos en lo externo y nos desconectamos. Entonces, realmente la clave es el contacto con el ser para que desde el ser hacer. Esa es la verticalidad que hemos comentado antes. Ir desde lo vertical a lo horizontal y que no nos perdamos en tanto hacer. Vale, sí, bueno, me recuerda, Laura, porque hay personas que están preguntando por el quinto chakra y los chakras. Entonces, bueno, decirles que aquí lo tengo, el libro de Inma, que, sí. Bueno, como están preguntando así por él, no sé si se ve. Sí, este ya es una edición muy antigua, ya le ha cambiado la portada, pero el título es este. El título sigue siendo el mismo, ¿no? De lo físico a lo sutil, ¿no? Ese, entonces, bueno, que aquí encontrarán bastante información porque están preguntando cosas sobre los chakras. Sí, ahí hay una síntesis bastante sencilla pero muy clara para que empecemos un poco a entender más el simbolismo de nuestra constitución y también cómo la conciencia se va expresando a través de nosotros y de los chakras. Bueno, hay muchísimos mensajes, ya te los mirarás, de agradecimiento, qué bonita charla, qué claridad y la impresionante exposición. Y bueno, dándote muchísimas las gracias, léetelos luego y ya verás. Gracias, no, para mí ha sido un regalo poder estar con todos vosotros. Siento en el corazón, aunque a veces estáis más en la distancia y bueno, todas estas nuevas tecnologías nos traen estas cosas buenas, ¿no? De que podemos hacer cosas y llegar a mucho más de lo que en un momento dado nos hubiéramos imaginado, ¿no? Bueno, sé que son momentos difíciles, que son momentos complejos, pero yo tengo muchísima esperanza y que contribuyamos poniendo nuestro granito de arena en este proceso de cambio va a ser fundamental y al menos tendremos el gozo y la serenidad de haber contribuido a crear un mundo mejor. Y cuando nos marchemos de este planeta, digamos, este viaje ha valido la pena. Vale, todo el mundo está pidiendo que colguéis mañana la charla y con muestras de agradecimiento, pero ya... A vosotros. Gracias. Bueno, yo solamente pues para terminar recordar lo que ha dicho Inma de la librería Síntesis, una manera de contribuir a la labor que ellos están haciendo con todos esos libros que allí podemos encontrar de sabiduría eterna y también de ciencia. Y bueno, se trata de eso, pues ponéis en la web, se puede comprar un libro y lo vamos a recoger cuando ya podamos, digamos, circular más libremente por el exterior. Ahora podemos circular mucho por el interior. Entonces, eso por una parte, y después recordar que la semana que viene Sergi Torres hablará en este ciclo de conferencias y él hablará y nos propondrá una conferencia que tiene como pregunta: ¿somos conscientes de que conocer nuestra personalidad nos libera? Entonces, bueno, un poco
dejamos ahí esa pregunta para que la vayamos durante esta semana. Vamos asentando lo que Inma nos ha dicho y a partir del lunes o el martes vamos preguntándonos para prepararnos para esta conferencia. Y bueno, y daros las gracias. Gracias, Pilar, y gracias a todos. Gracias, Inma. Excelente. Muchas gracias, Inma. Una abrazada. A vosotros, Inma, a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Inma. Muchos besos. Gracias, Inma. Gracias, Inma. Gracias, Inma. Ha sido una conferencia estupenda. Preciosa. Brillante, brillante. Gracias a Muchas vosotros. gracias.